Vamos a ver cómo se conectan dos circuitos en una misma habitación, incluyendo un circuito de iluminación y circuito de contactos independientes. Observamos aquí en este punto, nos vamos a acercar un poco más, donde vamos a ver que son las dos pastillas termomagnéticas y observamos que una pastilla termomagnética viene siendo para un circuito y la otra pastilla termomagnética viene siendo para el otro circuito. Aquí vemos que una línea está en negro y la otra también está en negro, pero de forma puntiaguda. Dos circuitos. Lo mismo va a suceder los dos circuitos para lo que es el neutro, como van a ser independientes, si se dan cuenta, este está en forma puntiaguda y el otro en forma lineal de color blanco. El neutro se conecta de manera directa sin protección. Entonces, regresando al ejemplo, ¿cómo se conectarían independientemente? Primeramente observamos y analizamos que en el circuito de iluminación van a haber tres focos, el A, el B y el C. En este caso aquí, el A va a ser controlado, el foco A, con dos apagadores de escalera, ¿de acuerdo? El foco B con un apagador sencillo y el foco C con otro apagador sencillo, ¿de acuerdo? Y ese sería el circuito de iluminación, además agregándole el circuito de contactos. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, en cuestión de iluminación, si observan ustedes, vamos a acercarnos un poco más al circuito de iluminación, le va a llegar lo que es, en este caso, sería lo que es la fase sin, de una manera intermitente, sino lineal. Entonces, esta fase tiene que llegar forzosamente a, a los apagadores. Observen, entonces esta fase está llegando a este apagador de escalera que le va a llegar en medio y al otro apagador sencillo. Ahora, también esta misma fase tiene que llegar, en este caso, al apagador P. ¿De acuerdo? Entonces, la fase de circuito de iluminación le llega al apagador B, al apagador A y al apagador C. ¿De acuerdo? Ahora continuamos con el neutro. El neutro, en este caso, también sería de manera lineal. El neutro solamente sería conectado a los tres focos, a un foco, a dos focos y a tres focos. Entonces, así es como queda el circuito de iluminación. Obvio, hay que agregarle lo que son los retornos. Por ejemplo, como este es el apagador B, dice que el apagador B se apaga acá, entonces este retorno tiene que pasar por la tubería hasta bajar a este apagador y se cierra el interruptor con la fase que ya se haya conectado. Ahora este foco C se controla de este lado, un apagador sencillo, entonces yo tengo que meter los cables, en este caso el retorno tiene que ir por la tubería de tal manera de que baje hasta al apagador C. Y por último, si se dan cuenta, vamos a acercarnos un poco más. Si se dan cuenta, este foco A se va a, en este caso, es un foco que se va a controlar con apagadores de escalera. Entonces lo que hacemos aquí, como están apagadores de escalera, ustedes deben de saber que deben haber dos puentes. Estos puentes de los extremos tienen que pasar directo hasta al otro apagador de escalera en los extremos. Y en el punto D en medio iría la conexión del foco. ¿De acuerdo? Ya habíamos mencionado anteriormente que la fase iría en el punto de medio del otro lado del apagador de escalera. Continuamos. Ya una vez que hicimos la conexión del circuito 1, pasamos a proceder a hacer la conexión del circuito de contactos. Entonces, a cada contacto le tiene que llegar fase, neutro y conductor de puesta a tierra, pero observen, ahora ya sería, en este caso, del conductor en forma intermitente. En este caso, en forma intermitente sería la fase, el neutro, que irían para el contacto.
¿de acuerdo? Porque ya es un circuito totalmente independiente. Entonces a la chalupa le tendría que bajar, en este caso, como aquí va un contacto, aquí tendría que ir el cable color blanco, iría hasta acá, donde se va a conectar en el contacto. La misma, también la fase intermitente se conectaría al contacto y el conductor de puesta a tierra igual iría para este contacto. Como son dobles contactos, pues obvio se tendrían que, por decirlo así, tendrían que tendría que hacer un puente, ¿de acuerdo? Vamos a observar acá. Aquí vemos que va a pasar a un contacto a otro, tanto el neutro como la fase, así como el conductor después a tierra. Lo mismo aplicaría para esta parte del circuito de, de aquí del mismo centro de la caja, haría la conexión con el negro en forma intermitente para lo que es el contacto, que sería este. Lo mismo sería el neutro, se conecta aquí, y lo mismo de la caja de registro, igual se jalaría un cable para lo que es el otro contacto. Y ya continuamos con el último circuito y también de los contactos, entonces la fase de forma intermitente, esta fase, vamos a acercarnos un poco más, esta fase de forma intermitente iría ahora hacia el contacto, ¿de acuerdo? Vamos a cerrarle y iría a este contacto. Aquí nada más se pone un contacto, igual aquí de en medio, porque aquí en medio es donde se hacen los empalmes, iría el neutro y también el conductor de puesta a tierra. Entonces, como observan aquí, cuando quieren poner ustedes circuito independiente de apagadores y de contactos, pues por ejemplo, en este punto, pues la fase del circuito de iluminación sería totalmente diferente a la base del de contacto. Obvio, también el neutro, que aquí obvio no baja el neutro para el apagador, pero así aquí, sí aquí en los focos, pero este es un circuito independiente y se manda hacia el centro de cargas. Lo mismo pasa para iluminación. Entonces, de esta manera es como ustedes pueden conectar circuitos independientes, mencionando que las líneas serían totalmente indistintas de una a la otra. También lo mismo procedería para el neutro, cada neutro de iluminación aparte, cada neutro de contactos y lo mismo para el conductor de puesta a tierra. Entonces, este es el ejemplo de cómo conectar dos circuitos, uno para iluminación y otro para contactos.